Cuando abrí los ojos por primera vez después del coma, no me atreví a mover ni un dedo. Mi cuerpo seguía débil, la luz me lastimaba, y cada sonido me golpeaba como si mi alma necesitara tiempo para regresar al mundo. Pero lo que realmente me mantuvo inmóvil no fue el dolor, sino la voz de mi propio hijo. Estaba parado junto a mi cama, creyendo que yo aún estaba inconsciente, y con la frialdad más terrible que escuché en mis 60 años, dijo: «Apenas abra los ojos, irá directo a un asilo. No pienso cargar con ella ni un día más». Sentí que todas las máquinas conectadas a mi cuerpo se detenían de golpe. Mi respiración, mis recuerdos, mi dignidad, todo quedó suspendido. Él no estaba solo. Mi nuera, con esa voz empalagosa que siempre usaba cuando quería manipularlo, añadió: «Es lo mejor, amor. Tu mamá no sirve para vivir sola. ¿Y la casa? Bueno, ya hablaremos de eso después. Mi casa, mi vida, mi historia convertida en botín mientras yo fingía dormir como un cadáver tibio. No sé cómo logré contener el temblor que me atravesó el pecho. Mi hijo, mi único hijo, planeaba abandonarme en un lugar donde la gente va a esperar la muerte. Y lo peor, no había tristeza en su voz, ni culpa, ni duda, solo impaciencia, como si yo fuese una carga pesada que debía soltar cuanto antes. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Fingí seguir inconsciente. Dejé que mis ojos se cerraran otra vez, apenas entreabiertos, como cuando todavía estaba en coma. Escuché cómo se alejaban de la cama, cómo mi hijo suspiraba fastidiado, cómo ella lo abrazaba fingiendo preocupación y le decía que debía cuidar su energía. Después, pasos. La puerta del cuarto se cerró. Fue entonces cuando mi corazón decidió latir distinto, no de dolor, de decisión. Esperé unos minutos hasta que estuve completamente segura de que se habían marchado. Cuando abrí los ojos otra vez, sentí un milagro. No estaba sola. Sentado en la silla, con los ojos húmedos, estaba mi esposo, mi viejo compañero de vida. Ese hombre que había soportado la mirada altiva de mi hijo durante años, que había sido tratado como un estorbo, que había sido ignorado como si fuera invisible. Cuando vio que movía la mano, se levantó de golpe. «María, amor, ¿me escuchas?». Lo miré, y él entendió todo sin que yo pronunciara una sola palabra. Lo escuché, susurré con dificultad. Todo. Él cerró los ojos con rabia contenida. «No quería que despertaras así. No merecías escuchar eso». No de él. Tomó mi mano con una delicadeza que me hizo llorar. «María, te lo juro, no voy a permitir que te encierren en ningún sitio. Nunca. Saldrás de aquí conmigo, te lo prometo». Pero yo sabía que mi hijo volvería al día siguiente y que sería aún más cruel. Conocía su carácter, impaciente, controlador, obsesionado con tener siempre la última palabra. No aceptaría un no. No aceptaría que yo decidiera mi propio destino. Ya lo había decidido por mí. «Tenemos que irnos antes de que él vuelva», murmuré. Mi esposo respiró hondo, como si ya hubiera contemplado ese escenario. «Ya pensé en eso. Tengo todo preparado. Una ambulancia privada, una enfermera amiga. Solo necesito que estés consciente». Yo asentí. «Ayúdame a irme, antes de que me entierren viva en un lugar al que todavía no pertenezco». Mi cuerpo era débil, pero mi espíritu no. Esa noche, mientras las luces del hospital se apagaban una a una, mi esposo y la enfermera que había cuidado de mí durante semanas me ayudaron a salir en silencio. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por lámparas de emergencia. Mis pasos eran pequeños, casi infantiles, pero cada uno me acercaba a mi libertad. Nunca olvidaré el sonido de la puerta trasera del hospital al abrirse. Era como si el mundo entero se partiera en dos. Atrás quedaba la traición. Adelante, la oportunidad de renacer. El aire helado me quemó la piel, pero me hizo sentir viva de nuevo. Mi esposo me acomodó en la ambulancia y me cubrió con una manta. «Te llevaré a la casa de mi hermano. Nadie sabe que existe. Allí estarás segura». Yo asentí. Por primera vez en años, sentí que alguien me protegía. El viaje fue silencioso. Solo se escuchaba el motor y mi respiración irregular. A mitad del camino, tomé la mano de mi esposo. «Mañana él volverá al hospital a buscarme, y no estaré». «Así es», respondió con firmeza. «Quiero dejarle algo», añadí.
Una carta. Él me miró de reojo. ¿Estás segura? Sí. Quiero que lea cada palabra. Quiero que entienda que la mujer que él daba por muerta todavía sabe escribir su propio final. Y así, mientras el amanecer comenzaba a dibujar un nuevo día, supe exactamente lo que debía decirle y lo que debía quitarle. La casa donde mi esposo me llevó después de sacarme del hospital era pequeña, antigua, y estaba casi escondida entre árboles altos. Pertenecía a su hermano, un hombre solitario que había vivido muchos años en el extranjero y cuyo paradero era desconocido incluso para mi hijo. Por eso era perfecta, un refugio invisible, un lugar donde nadie pensaría buscarme. Cuando la ambulancia se detuvo frente a la entrada, me sentí como si cruzara una frontera invisible entre mi antigua vida y la que estaba a punto de comenzar. Mi esposo me ayudó a bajar con paciencia, tomándome del brazo, evitando que mi cuerpo debilitado cediera bajo su propio peso. El olor de la madera vieja, del rocío matinal y del pasto recién cortado me golpeó con nostalgia. Hacía años que no sentía un aire tan limpio, sin prisas, sin gritos, sin órdenes. «Aquí estarás segura, María», dijo él, abriendo la puerta con una llave oxidada. «Nadie imagina este lugar, ni siquiera tu hijo». «Mi hijo». Cada vez que pensaba en sus palabras, la herida volvía a abrirse. Apenas abra los ojos, irá directo a un asilo. Había algo tan cruel, tan calculado, tan ajeno al niño que yo recordaba, que me costaba aceptar que de verdad había salido de su boca. Pero sí salió. Lo escuché con mis propios oídos. No fue un malentendido. No fue un error. Fue su verdadera intención. Mi esposo notó el cambio en mi expresión y me acarició el hombro. «No pienses en eso ahora. Hoy debemos descansar. Ya mañana comenzará lo demás. Lo demás, la carta, la verdad, la caída de mi hijo». Entramos a la casa. Adentro estaba oscuro, pero completamente limpio. Mi esposo había venido días antes, previendo que yo podría despertar del coma en cualquier momento. Había cambiado sábanas, limpiado el polvo, comprado comida, preparado todo para que yo no tuviera que mover un dedo. Ese acto silencioso de amor me atravesó con más fuerza que cualquier palabra. Me acomodó en una habitación pequeña, con una ventana que daba a un jardín sencillo, pero hermoso. Era extraño estar en un lugar tan tranquilo después de tantas noches de miedo y confusión. Mi corazón estaba cansado, pero no por la enfermedad, por la traición. «Intenta dormir un poco», me dijo él, sentándose en el borde de la cama. «Yo estaré aquí todo el tiempo». Acarició mi mano, y esa caricia me regresó a los primeros años de nuestro matrimonio, a cuando éramos jóvenes, pobres, y él trabajaba doble turno solo para que yo pudiera estudiar, a cuando mi hijo era un bebé y mi esposo lo cargaba en brazos durante horas para que yo pudiera descansar. Mi esposo había sido siempre un faro, y yo había permitido que mi hijo, con el tiempo, lo despreciara. Eso dolía más que el coma, más que la traición, más que cualquier palabra. Esa noche casi no dormí. Entre sueños y vigilias, recordé el pasado con una mezcla de amor y desilusión. Recordé a mi hijo de niño, aferrado a mis faldas, buscando consuelo cuando tenía pesadillas. Recordé sus cumpleaños, las fiestas escolares, sus primeras palabras, sus logros. Recordé cómo lo defendí de todo y de todos, incluso de su propio padre, cuando discutían. Sí, había sido una madre protectora, tal vez demasiado, tal vez tanto, que crié a un hombre que creía que yo siempre estaría disponible, que no tendría límites, que era eterna, que era suya. Ese pensamiento me retorció el estómago. A medianoche abrí los ojos de golpe. Mi esposo dormía sentado en una silla, con la cabeza recostada en el pecho, agotado. Lo observé unos segundos, sintiendo una mezcla profunda de gratitud y dolor. Él siempre había sido luz, pero mi hijo lo trató como sombra durante años. Y lo peor, yo lo permití. No por falta de amor, sino por exceso de miedo. Me levanté despacio y abrí el cajón del buró. Allí estaba el papel y la pluma que había pedido antes de salir del hospital. La carta, mi carta, la verdad escrita con mi propia mano. Cerré los ojos unos segundos, respiré hondo y comencé. Cuando leas esto, yo ya no estaré en el hospital, no porque me haya perdido, sino porque me encontré. Las palabras salían solas, como si hubieran estado esperando toda mi vida para ser escritas. En la carta le conté lo que escuché, lo que me dolió,
lo que decidí. Le conté lo que nunca fui capaz de decirle en su cara, que su ingratitud no había nacido de un día para otro, sino que había sido una semilla cultivada durante años. Pero también le conté algo más, algo que él jamás imaginó, un secreto que solo yo y mi esposo conocíamos, un secreto que cambiaría todo. No escribí con rabia, ni con rencor, escribí con claridad, con la lucidez de una mujer que ya no le teme a nada. Cuando terminé, doblé la hoja con cuidado. Sabía que esa carta lo rompería, que lo haría temblar, que lo haría enfrentar su propia sombra, pero también sabía que era necesario. Huir no era cobardía, era supervivencia. A la mañana siguiente, mi esposo me encontró despierta, con la carta terminada. ¿Lista?, preguntó. Lo miré a los ojos. Lista, respondí, y más fuerte de lo que jamás estuve. El sol comenzaba a asomarse por la ventana. En el hospital, mi cama estaría vacía. Mi hijo estaría entrando a la habitación, y la carta estaría esperándolo. Una carta capaz de quebrar a un hombre que siempre creyó que tenía el control. Una carta que sería apenas el inicio de mi venganza. La mañana en la casa de mi cuñado amaneció con un silencio tan profundo que por un momento creí que todavía estaba en coma, pero no. La luz que entraba por la ventana era cálida, viva, y el olor a café recién hecho me recordó que, por primera vez en mucho tiempo, despertaba en un lugar donde no era observada, juzgada o medida. Despertaba lejos de mi hijo. Despertaba como una mujer que había tomado una decisión. Mi esposo entró en la habitación despacio, como si temiera despertarme bruscamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó con la voz más suave que le había escuchado en semanas. «Viva», respondí. No necesité decir más. Él sonrió, pero era una sonrisa cansada. Había dormido muy poco. Lo sabía por las sombras bajo sus ojos y por la forma en que sus hombros se tensionaban cada vez que escuchaba algún ruido afuera. Temía que mi hijo hubiera descubierto ya la fuga. Temía que viniera aquí a buscarme. Temía, sobre todo, que yo flaqueara, pero yo no iba a flaquear. «Tenemos que enviarla hoy», dijo, tomando la carta que yo había dejado sobre la mesa de noche. «Sí, hoy. No podemos esperar más». Mi esposo ya tenía un plan. Había conseguido que la enfermera fiel, la única a la que mi hijo nunca prestó atención porque la consideraba insignificante, volviera al hospital muy temprano, antes de que mi hijo llegara. Ella colocaría la carta sobre la cama, bien doblada, justo donde estaban mis manos cuando él me vio por última vez. Después, avisaría a los médicos que yo había sido trasladada por decisión de mi esposo. Una decisión perfectamente legal, porque seguíamos casados y yo no estaba incapacitada. Mi hijo detestaría eso. Forzó toda su vida para controlar cada movimiento mío, pero nunca pudo controlar a mi esposo. «¿Crees que reaccionará con violencia?», preguntó él mientras se sentaba frente a mí. «No al principio», respondí. «Él reaccionará con incredulidad, luego con rabia, y luego con miedo». «¿Miedo de qué, María?». Lo miré fijo. «De lo que la carta dice». Él asintió. Sabía que esa carta no era solo un adiós, era una verdad afilada, una verdad que mi hijo nunca quiso escuchar, porque mi hijo prefería vivir en una versión distorsionada de su propia historia, donde él era la víctima, y yo era la mujer que supuestamente debía agradecerle por existir. Cuando terminé de tomar un sorbo de café, me levanté lentamente. Mis piernas aún flaqueaban por la debilidad del coma, pero había otra fuerza más grande dentro de mí. «Quiero ver cómo se envía la carta», dije. Mi esposo me ayudó a caminar hasta la sala. Desde la ventana, vi a la enfermera llegar apresurada, guardando la carta en el bolsillo interno de su abrigo. Ella levantó la mano para saludarme, y yo asentí. «Gracias», murmuré, aunque ella no pudiera oírme desde ahí. «Gracias por ser mis ojos cuando yo estaba ciega frente a mi propio hijo». La enfermera se subió a su coche y se marchó hacia el hospital. El mensaje estaba en camino. Pasaron 2 horas eternas. Yo me senté en el sillón, mirando el reloj cada pocos minutos, imaginando la escena con una claridad dolorosa. Mi hijo entrando a la habitación, molesto porque yo seguía inconsciente. Mi nuera fingiendo preocupación. Los doctores informando que yo ya no estaba. Y finalmente, la carta. Mi esposo preparó pan tostado, pero yo no pude comer. Sentía la boca seca y las manos frías, como si mi cuerpo anticipara un terremoto emocional. «María», dijo él,
tomándome la mano. Pase lo que pase ahora, ya no estás bajo su sombra. Lo que viene lo enfrentaremos juntos. Lo sé, susurré. Y por eso no tengo miedo. Pero no era del todo cierto. Sí había miedo. No miedo a mi hijo, no miedo a lo que pudiera hacer, sino miedo a lo que pudiera sentir. Porque, a pesar de todo, era mi hijo, el niño que dormía en mi pecho, el niño que lloraba cuando tenía fiebre, el niño que me decía, «Mamá, no te mueras nunca». Ese niño se había convertido en un hombre capaz de enviarme a un asilo sin un temblor de voz. Cerca de mediodía, mi esposo recibió una llamada. Miró la pantalla. Su expresión cambió. «Es ella», dijo. Era la enfermera. Contestó. «¿Sí?» Hubo un silencio tenso. «¿Ya la dejaste?» Más silencio. ¿Y su reacción? Mi esposo apretó los labios. «Entiendo. Gracias. Avísanos si vuelve a buscarte». «Te lo agradecemos muchísimo», colgó. Yo lo miré sin parpadear. «¿Qué dijo?» Él se pasó la mano por el rostro. «María, tu hijo está en shock». «¿Cómo en shock?», pregunté, sintiendo un escalofrío. Se quedó completamente mudo. No gritó, no insultó, no se enojó. Nada. Solo leyó la carta. Y después la enfermera dice que se desplomó en la silla, como si se hubiera quedado sin aire, como si hubiera leído algo que no pudo soportar. Me llevé una mano al pecho. La carta. Mi verdad. El secreto que ocultamos 30 años. Mi esposo se sentó a mi lado. «María, él sabe la verdad ahora. Toda la verdad. Y la verdad duele más que cualquier castigo». Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. No de culpa, no de arrepentimiento, de peso, de final. Porque mi hijo acababa de descubrir que la mujer a la que consideraba débil era la única capaz de destruir la mentira en la que había vivido toda su vida. Y esa verdad, sabía yo, sería apenas el comienzo de su derrumbe. Mientras mi esposo se levantaba para calentar el almuerzo, yo seguía sentada en el sillón, contemplando mis manos, esas mismas manos que habían alimentado, limpiado, cuidado y protegido a un hijo que ahora planeaba desecharme como si fuera un mueble viejo. Pero lo que verdaderamente me helaba no era su decisión de enviarme a un asilo, sino que lo dijera sin un suspiro de duda, sin una sombra de culpa, sin amor. ¿Qué clase de hombre había criado? ¿En qué momento lo perdí? Respiré hondo. El aire frío de la casa me ayudó a ordenar el pasado, ese torbellino de años donde la maternidad se convirtió en una entrega ciega. Sabía que en algún punto había cometido errores. Todas las madres los cometen. Pero mi hijo, había cruzado una frontera que yo nunca imaginé que pudiera cruzar. Conocí a su padre, mi esposo, cuando tenía solo 20 años. Él era un hombre humilde, trabajador, de mirada buena, de esos que escuchan más de lo que hablan. Nos enamoramos rápido, demasiado quizá. Nos casamos con poco dinero y mucha ilusión. Vivíamos en una casita pequeña, sin comodidades, pero llena de sueños. Y cuando quedé embarazada de mi hijo, juré que le daría todo lo que yo no tuve. Y cumplí ese juramento. Le di todo. Demasiado. Mi esposo siempre fue prudente. Me advertía que no lo sobreprotegiera tanto. «María, déjalo equivocarse», me decía. «Los niños necesitan límites, pero yo no podía». Veía en él mi propia infancia carente, las ausencias, los vacíos. No quería que él sintiera lo que yo sentí, así que lo defendía incluso cuando estaba equivocado. Le justificaba sus travesuras, lo protegía de las consecuencias, y sin querer, lo convertí en alguien incapaz de aceptar un no, alguien que creció creyendo que el mundo estaba obligado a sostenerlo. Un día, lo sostuve tanto que dejé caer algo más importante, a su propio padre. Mi hijo nunca vio en mi esposo a un hombre íntegro. Lo vio como un estorbo, porque yo, sin querer, lo puse siempre entre paréntesis. Su padre trabajaba demasiado, no estaba en casa la mayoría del tiempo, y aunque yo sabía que lo hacía por nosotros, mi hijo solo veía ausencia. Y yo, en vez de explicárselo, lo consentía. Cada que mi hijo decía, «Papá no me quiere», yo lo abrazaba. No le enseñé a entender. No le enseñé a ver más allá de sí mismo. Ese fue mi primer error, pero no fue el último. Cuando mi hijo cumplió 18 años, se volvió soberbio, impaciente. Vivía de mi sacrificio, de mis horas de trabajo, de mis renuncias. A su padre rara vez le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con tono acusador. Mi esposo,
Con su paciencia infinita, intentaba acercarse, pero siempre terminaba rechazado. Y yo, por evitar conflictos, seguía cediendo. Años después, cuando se casó con mi nuera, la situación empeoró. Ella era igual que él, exigente, caprichosa, incapaz de aceptar límites. Una mujer que quería la comodidad sin esfuerzo. Y juntos fueron una tormenta que arrasó mi tranquilidad. Mi esposo veía todo, me advertía, me pedía que me alejara emocionalmente, pero yo no sabía cómo. Era mi hijo, mi único hijo, mi vida entera, hasta que ocurrió algo que cambió todo. Hace 10 años, mi hijo atravesó una crisis financiera y nos pidió ayuda. Perdió su empleo y estaba desesperado. Mi esposo se ofreció a cubrir una deuda enorme que él mismo tenía para evitar que enfrentara consecuencias legales. Fue un acto de amor que pocos hombres harían. Yo también apoyé la decisión. Queríamos salvarlo, pero el precio fue alto. Perdimos nuestra casa. La casa que con tanto sacrificio mi esposo había construido. Y nunca se lo dijimos. Nos mudamos con mi hijo temporalmente, diciendo que estábamos remodelando. Él jamás preguntó. No imaginó que estábamos ahí porque habíamos dado todo para protegerlo. Aceptó nuestra presencia como una obligación de la vida, no como un sacrificio nuestro. Y entonces, lo que nos partió el alma. Un día, escuchamos a mi nuera decirle: «Tus papás no tienen cabeza para dinero. Tú no tienes por qué cargarlos». Mi hijo no la corrigió. Al contrario, asintió. Mi esposo bajó la mirada ese día. Fue la primera vez que lo vi vencido. Yo lloré en silencio, porque entendí que mi hijo jamás sabría la verdad y que, probablemente, no le importaría. Ese fue el origen de la carta. Ese fue el origen de mi secreto. Un secreto que le revelaría en la carta. Un secreto que haría temblar su mundo. Cuando terminé de recordar, mi esposo entró a la sala con 2 tazas de sopa caliente. «Comamos», dijo. «Hoy será un día largo». Asentí. Pero antes de llevarme la cuchara a la boca, escuché un ruido afuera. ¿Un carro frenó de golpe? Mis ojos se encontraron con los de mi esposo. «Es muy pronto», dijo él. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Me levanté apoyándome en el sillón. Caminé hasta la ventana. Corrí la cortina apenas unos centímetros. Y lo vi. Mi hijo, de pie frente a la casa, leyendo la fachada como si la conociera, con la carta en una mano, con los ojos rojos, con el rostro descompuesto. Mi esposo se acercó detrás de mí. «¿Qué hacemos?», susurró. Yo apreté la cortina con fuerza, sentí cómo mis dedos temblaban. «Dejemos que toque», respondí, «y cuando lo haga, decidiré si soy madre o si soy juez». No había terminado de decirlo cuando un golpe seco resonó en la puerta. Mi hijo había llegado dispuesto a enfrentar la verdad. Los golpes en la puerta no eran impulsivos ni violentos. Eran golpes lentos, firmes, casi calculados, como si mi hijo estuviera conteniendo un torbellino por dentro. Yo lo miraba desde la ventana entrecerrada, con el corazón desbocado, incapaz de reconocer al niño que una vez dormía en mi pecho. El hombre que había llegado ahora tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado y los hombros caídos. La carta estaba doblada en su mano, arrugada de tanto apretarla. «María», susurró mi esposo a mi lado, «no tienes por qué hacerlo». «Sí», respondí con voz firme, «tengo que hacerlo». Caminé hacia la puerta con pasos lentos. Mi cuerpo aún se resentía del coma, pero mi voluntad estaba más despierta que nunca. Mi esposo se quedó detrás de mí, como un guardián silencioso. Cuando puse mi mano sobre la manija, respiré hondo. Sentía que estaba por abrir más que una puerta. Estaba por abrir un capítulo que llevaba años evitando. Giré la llave. Abrí, y lo vi de cerca. Mi hijo, mi propio hijo, se quebró apenas nuestras miradas se encontraron. «Mamá», susurró, y su voz se rompió como un vidrio. ¿Por qué te fuiste así?» No respondí al principio. Lo observé. Observé cómo su pecho subía y bajaba con dificultad, cómo evitaba mirar a mi esposo, cómo apretaba la carta como si quemara. Sentí un golpe en el corazón, pero no lo suficiente para olvidar quién era yo, ni lo que me había hecho. «¿Por qué te fuiste?», repitió, esta vez con dolor genuino. Yo entré a tu habitación y no estabas. Mamá, pensé que habías muerto. Eso me dolió, más de lo que esperaba, pero no dejé que se notara. «Estoy viva», respondí, «a pesar de tus planes.
Mi hijo cerró los ojos, avergonzado. Mamá, yo no quise decir eso. Estaba cansado, confundido. No sabía qué hacer. Sabías exactamente lo que hacías, lo interrumpí. Y lo que decías, apenas abra los ojos, irá directo a un asilo. Esas fueron tus palabras. Él tragó saliva, pero no lo negó. Eso ya era algo. Mamá, déjame explicarte. Por favor. Quise dejarlo hablar, pero no todavía. Había algo que debía hacerse primero. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Respiré hondo y di un paso atrás, invitándolo a entrar. No por cariño, no por nostalgia, sino porque la conversación que venía no podía ocurrir en la puerta. Mi hijo entró a la sala, miró la pequeña casa con desconcierto, miró a mi esposo como si estuviera viendo a un fantasma, y luego bajó la mirada, avergonzado. Nunca lo había visto así. Leí la carta, dijo de repente. Mamá, ¿es verdad? Todo, respondí sin titubeos. El silencio se extendió por la habitación. Mi hijo apretó los puños. 10 años, 10 años sin saber que ustedes... Su voz tembló. Que ustedes perdieron su casa por mí. Supe que ese momento llegaría. Supe que la verdad sería el golpe más duro de su vida. Sí, dije. Sí, hijo. La casa que tanto presumías haberme regalado cuando me dejaste vivir contigo era una casa que tu padre construyó. Una casa que tú obligaste a vender cuando arruinaste tus finanzas. Una casa que nos costó años de esfuerzo. Y todo para salvarte. Se llevó las manos al rostro, respirando con dificultad. ¿Por qué no me lo dijeron?, preguntó, desesperado. Porque eras incapaz de recibir un no, respondí. Y porque, aunque eras un hombre, seguías comportándote como un niño al que nunca enseñé a perder. Mi hijo comenzó a llorar, no como un adulto arrepentido, como un niño roto. Yo no sabía, mamá, no sabía. Mi esposo, desde la esquina, observaba en silencio. Él también estaba herido por años de desprecio, pero no dijo una palabra, porque esta conversación era mía, solo mía. ¿Y ahora sí lo sabes?, pregunté con dureza. ¿Ahora sí entiendes lo que estuvo frente a ti toda tu vida? Sí, dijo entre sollozos, pero ya es tarde. Mamá, yo te lastimé, te traicioné. No, respondí con voz firme. No es tarde para sentir culpa, pero sí es tarde para impedir las consecuencias. Él levantó la mirada, tembloroso. ¿Consecuencias?, asentí. Mi hijo aún no sabía lo que quedaba por revelarle. Sí, dije con calma, consecuencias, porque la carta que leíste no era solo una confesión, era una advertencia. Mi esposo dio un paso adelante y apoyó una mano sobre mi hombro. Era el momento. No había marcha atrás. Respiré hondo. Hijo, no solo perdiste la casa hace 10 años, perdiste algo más, algo que nunca notaste, algo que hoy voy a devolverte como una sentencia. Mi hijo me miró con los ojos llenos de terror. ¿Qué quieres decir? Lo miré fijamente. Quiero decir que la herencia que creías tuya ya no lo es, que la decisión que creías tomada nunca lo estuvo, y que el testamento que guardaste durante años carece de valor. Él abrió los labios, confundido. Yo continué, porque antes de entrar en coma, firmé otro. El silencio fue una explosión invisible. Mi hijo se desplomó en la silla. ¿Otro testamento?, asentí. Sí, uno donde le dejo todo, absolutamente todo, a tu padre, y donde tú no apareces ni en una línea. Mi hijo se llevó las manos al rostro. Mi esposo me tomó la mano, sorprendido, y yo, por fin, respiré. No es venganza, hijo, dije suavemente. Es justicia. La justicia que te negaste a ver mientras creías que yo era tuya, cuando en realidad nunca me perteneciste. Mi hijo lloró sin consuelo. No podía levantarse, no podía hablar. Ese día también despertó de su propio coma emocional. Mi hijo seguía sentado en la silla, hundido, con las manos cubriéndole el rostro. Sus hombros temblaban, no sé si por rabia, por vergüenza o por el peso repentino de una verdad que le cayó como una montaña encima. Mi esposo permanecía de pie, firme, sin pronunciar palabra, observándolo con una mezcla de dolor y dignidad silenciosa. Yo sabía que él nunca celebraría la caída de nuestro hijo. Su corazón era demasiado noble para eso, pero tampoco iba a protegerlo más. Mamá, murmuró mi hijo, apenas audible. ¿Por qué?
¿por qué me borraste del testamento? Era la primera vez en mucho tiempo que me llamaba mamá, con voz de niño perdido. Pero ya no era momento de dejarme debilitar. No después de todo lo que escuché en esa habitación de hospital. No te borré, respondí suavemente. Tú te borraste solo. Él se quitó las manos de la cara, revelando unos ojos rojos, hinchados, desorbitados. ¿Cómo puedes decir eso? Yo soy tu hijo, tu único hijo. Eres mi hijo, admití. Pero dejaste de comportarte como tal hace muchos años. El silencio volvió a estirarse entre nosotros como una cuerda tensada. No fue solo por lo del asilo, continué. Eso fue la confirmación, pero no la causa. Fueron años, años de egoísmo, de ingratitud, de desprecio hacia tu padre y hacia mí. Mis palabras eran duras, pero no gritadas. Estaban dichas con la calma de quien ya no necesita convencer a nadie. Yo no sabía, balbuceó él. No quisiste saber, corregí. Te lo di todo. Te defendí incluso cuando no tenía que hacerlo. Te justifiqué. Te protegí de las consecuencias de tus propias acciones. Te crié creyendo que merecías todo, pero nunca te enseñé que el amor también tiene límites. Mi hijo apretó los dientes. Solo estaba asustado, mamá. No sabía qué hacer contigo. ¿Y pensaste que enterrarme en un asilo solucionaría tus problemas? Pregunté con una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Eso es lo que hacen los hijos con las madres que los criaron? Él no contestó. Mi esposo finalmente suspiró y se acercó un paso. Ella no te dejó fuera por odio, dijo con voz tranquila. Lo hizo porque ya no confiaba en ti. Y la confianza, hijo, se pierde solo una vez. Mi hijo lo miró, con una mezcla de vergüenza y resentimiento. Siempre le costó mirar a su propio padre, quizá porque sabía que era un hombre mejor que él. Tú siempre quisiste que yo fallara, escupió, como una herida vieja que se abre. Mi esposo frunció ligeramente el ceño, pero no levantó la voz. No, hijo, yo siempre quise que fueras fuerte, noble, agradecido, no perfecto, solo humano. Algo dentro de mi hijo pareció quebrarse otra vez. Entonces, preguntó con un hilo de voz, ¿ya no tengo familia? Sentí un pinchazo en el corazón. Por un instante, la madre que fui quiso correr a abrazarlo, pero la mujer que soy ahora se mantuvo firme. Sí tienes familia, respondí, pero no puedes tratarla como si fuera tu propiedad. Tu padre y yo seguimos aquí, pero no de la manera que tú quieres, no bajo tu control, no bajo tu comodidad. Mi hijo apretó los ojos, como si estuviera luchando contra sí mismo. Quiero cambiar, susurró. No sabía todo esto, no sabía lo de la casa. Su voz se quebró. No sabía que ustedes sacrificaron todo por mí. Me acerqué un paso, no para consolarlo, para decirle la verdad que debía escuchar. Y no lo preguntaste, añadí. Nunca quisiste ver más allá de tu propio cansancio, tu propio ego, tu propia vida. Nunca viste a tu padre trabajando hasta el amanecer. Nunca viste mis lágrimas. Nunca viste cuánto nos dolía perderlo todo para salvarte. Mi hijo se llevó las manos al pecho, como si le faltara el aire. Mamá, por favor, dame una oportunidad. La palabra oportunidad se clavó en mí. ¿Cuántas oportunidades le di yo? ¿Cuántas que él nunca agradeció? Respiré hondo. Una oportunidad no es algo que se pide con lágrimas, dije. Es algo que se demuestra con actos, y los actos llevan tiempo. Haré lo que sea, insistió. Solo no me apartes de tu vida. Mi esposo intervino entonces, con la sabiduría de un hombre que ama en silencio. Nadie te está apartando. Eres tú quien debe caminar hacia nosotros, pero esta vez, con humildad. Mi hijo bajó la mirada, y por primera vez lo creí. No porque llorara, sino porque dejó de justificarse. Nos sentamos los tres en la mesa. Yo aún podía sentir su tensión, su respiración irregular. Él sostenía la carta entre las manos como si fuera un objeto sagrado. En un momento, levantó la vista hacia mí. Mamá, hay una parte que no entiendo. ¿Cuál? Pregunté. Él acarició la hoja con el pulgar. Cuando dices que el sacrificio que hicieron hace 10 años no fue el único, ¿a qué te refieres? Mi esposo me miró. Sabía que esa parte venía. Era tiempo. Tomé aire. Me refiero, dije lentamente, a lo que ocurrió el año en que te casaste. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué ocurrió? Me acerqué más. Mi voz salió suave, pero afilada. Hubo un accidente, uno que tú causaste sin saberlo, y tu padre te protegió de ir a prisión. El color se evaporó de su rostro. Se quedó mirándome sin parpadear. ¿Qué dices, mamá?
Mi esposo cerró los ojos con dolor. Era una herida que nunca quiso abrir. Lo salvamos, continué. A costa de todo. Tu padre cargó una culpa que no era suya, para salvar tu vida. Mi hijo se levantó de golpe, como si lo hubieran empujado. No, eso no puede ser verdad. Es verdad, dije con calma. Y fue el momento en que entendí que no estabas listo para la responsabilidad, ni para la gratitud. Él se tapó la boca, retrocediendo un paso. Mamá, murmuró quebrado. ¿Qué hice? Eso, respondí. Lo descubrirás en el capítulo que te toca escribir ahora. Mi hijo cayó de rodillas, no frente a mí, sino frente a su padre. Y yo supe entonces que por primera vez en su vida, mi hijo estaba despertando. Mi hijo permaneció de rodillas durante largos segundos, sin levantar la mirada, como si el peso de sus errores hubiera caído finalmente sobre él. Mi esposo lo observaba sin orgullo, sin superioridad, solo con esa tristeza silenciosa de quien amó demasiado a un hijo que jamás lo miró con respeto. Yo, en cambio, sentí una mezcla de emociones que me atravesaban como un torbellino: dolor, cansancio, compasión y libertad. Libertad, una palabra que no había sabido pronunciar en muchos años. Mi hijo levantó lentamente la vista. Tenía las lágrimas corriéndole por el rostro, pero no eran lágrimas caprichosas, eran lágrimas de un hombre que acaba de verse en el espejo por primera vez. «Papá», balbuceó, «yo no sabía que habías hecho eso por mí». Mi esposo respiró hondo. «No quería que lo supieras», respondió con calma. «No por vergüenza, sino porque pensé que te haría daño cargar con algo que no podías manejar. Eras joven, impulsivo, y yo era tu padre. Mi deber era protegerte». Mi hijo apretó los ojos, como si esa bondad le doliera más que cualquier reproche. «Y yo», susurró, «te traté como si no valieras nada». Mi esposo negó suavemente. «No eras tú el que hablaba, era el niño que nunca quiso crecer, ese que tu madre intentó proteger demasiado. Y yo también fallé en ser estricto cuando debía. Yo escuchaba todo, pero sentía que mi propia alma temblaba. Verlos así, frente a frente, sacando las heridas a la luz, era algo que nunca creí posible». Mi hijo volvió su mirada hacia mí. «Mamá, yo no sabía que mi vida se había construido sobre tantos sacrificios. No sabía lo del accidente, no sabía lo de la casa, no sabía nada, porque nunca pregunté. Cerrar los ojos fue como protegerme de un sol demasiado fuerte». «Nunca quisiste preguntar», respondí, «porque preguntar implica reconocer que uno no tiene todas las respuestas». Mis palabras no eran una puñalada, eran un espejo. Él bajó la cabeza otra vez. ¿Qué quieres que haga ahora?», preguntó finalmente. Había esperado esa pregunta durante años, y en ese momento supe que mi respuesta determinaría el futuro de todos nosotros. «Lo primero», dije con voz firme, «es que te hagas responsable, no por obligación, no para que tu padre y yo te perdonemos, sino para que puedas perdonarte a ti mismo». Mi hijo tragó saliva. «Y lo segundo», continué, «es que entiendas que no voy a volver contigo». Él levantó la mirada, sorprendido. «Mamá, no», interrumpí con decisión. «Esta casa, esta vida, esta distancia, son necesarias para mí, para sanar, para ser yo de nuevo». Mi hijo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Las entendió todas sin que las dijera. Mi esposo preparó té para los tres. Nos sentamos en la mesa de madera, pequeña, gastada, pero cálida. Por primera vez en años, estábamos juntos sin gritos, sin reproches, sin tensiones escondidas, solo verdad. Mi hijo bebió un sorbo, aún temblando. «No entiendo cómo llegué tan lejos», dijo, mirando la taza. «¿Cómo pude decir lo del asilo? Mamá, yo no te odio». Respiré hondo. «No es cuestión de odio», respondí. «Es cuestión de egoísmo, de comodidad, de costumbre. Te acostumbraste a verme como alguien que siempre estaría ahí, como un mueble, como una presencia eterna. Nunca te imaginaste tener que cuidarme». Mi hijo se llevó las manos al cabello. «Yo no supe qué hacer cuando te enfermaste. Me asusté. Pero lo que dije», su voz se quebró, «no tiene perdón. Tiene explicación», respondí. «No justificación». El silencio cayó de nuevo. Mi esposo nos observaba con ojos llenos de un amor que nunca desapareció. Esa fue la parte que más me dolió. Que él, el más herido de los tres, fuera también el más capaz de perdonar. «Hijo», dijo él finalmente,
Tu madre y yo estamos vivos, y eso ya es un regalo. Lo que hagas ahora depende de ti. Mi hijo lo miró temblando. Yo no sé cómo empezar. Con humildad, respondió mi esposo sin titubear. Y con tiempo, asentí. Y con distancia, añadí. Mi hijo agachó la cabeza, aceptándolo. Cuando terminó la tarde, decidimos salir un momento al jardín trasero. El sol caía detrás de los árboles altos, y el viento frío me acarició el rostro. Caminé despacio, apoyada en mi esposo. Mi hijo nos seguía detrás, como si temiera acercarse demasiado. Mamá, dijo de pronto, con la voz rota, ¿sigues enojada conmigo? Me detuve, lo miré, y sentí algo que me sorprendió. No estaba enojada, estaba cansada. No estoy enojada, respondí. Estoy despierta. Por primera vez en mucho tiempo. Mi hijo se llevó la mano al pecho. ¿Y algún día me perdonarás? El perdón no es un interruptor, dije. Es un camino. Si lo recorres, tal vez un día te alcance. Él asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Puedo venir a verte? De vez en cuando, cuando estés preparado, respondí. Y cuando vengas a verme, vendrás como un hombre. No como un niño que exige. Mi hijo bajó la cabeza. Lo intentaré, mamá. Eso es un comienzo. Cuando se hizo de noche, mi hijo se despidió. Abrazó a su padre primero. Un abrazo torpe, doloroso, pero real. Después se acercó a mí. No me abrazó. No se atrevió. Solo tomó mis manos con delicadeza. Gracias por no rendirte conmigo. Sentí un nudo en la garganta. Gracias por despertar, susurré. Él salió por la puerta. Se detuvo un momento bajo la luz tenue del porche. Luego se marchó. Mi esposo rodeó mis hombros con su brazo. ¿Estás bien? Yo miré la noche oscura, la casa silenciosa, el mundo nuevo frente a mí. Estoy viva, respondí. Y eso es más de lo que tuve durante años. Y supe que mi renacer había comenzado. Esa noche, después de que mi hijo se marchó, dormí por primera vez en mucho tiempo sin sentir que mi alma estaba atrapada bajo una roca. Me acosté junto a mi esposo, tomé su mano, y aunque mi cuerpo seguía débil por el coma, mi espíritu había recuperado una parte de sí que creí perdida para siempre. Pero la tranquilidad duró poco. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, encontré a mi esposo sentado en la cocina, con la carta en las manos, la misma carta que yo había escrito para nuestro hijo. La estaba leyendo de nuevo, lentamente, como si cada palabra despertara un recuerdo que él prefería olvidar. ¿No puedes dormir?, pregunté, acercándome con dificultad. Él levantó la mirada. Sus ojos tenían un brillo que mezclaba tristeza y reflexión. Pensaba en todo lo que callamos, María, respondió. ¿En cuánto tiempo vivimos escondiendo la verdad, incluso de nosotros mismos? Me senté frente a él. ¿Hablas del accidente?, dije. Él asintió con la cabeza, apretando la carta entre los dedos. Yo debí decirle la verdad hace años, pero pensé que era mejor cargar con eso que verlo destrozado. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora sé que tal vez ese silencio lo convirtió en el hombre que se volvió. Esa frase me atravesó como un cuchillo lento. Yo también había callado demasiado, había permitido demasiado, había sacrificado demasiado. Y mi hijo creció creyendo que el mundo estaba hecho a su medida. La verdad nunca duele más que la mentira, dije con voz apagada. Lo que duele es darse cuenta de cuánto tiempo vivimos dentro de ella. Mi esposo dejó la carta sobre la mesa. La carta parecía arder entre nosotros. ¿Crees que él entenderá algún día?, preguntó. No sé si entenderá, respondí, pero sé que ya no soy responsable de su ceguera. Mientras él preparaba el desayuno, salí al jardín. El aire frío de la mañana me golpeó de lleno en el rostro. Los árboles altos movían sus hojas con un sonido sereno, y por un instante me sentí parte de algo más grande que nuestro drama familiar, parte de una vida que seguía su curso. Miré el cielo, miré mis manos, miré la casa, y sentí de golpe algo extraño, alegría. No una alegría escandalosa, no una alegría eufórica, una alegría suave, pequeña, como una brasa encendida en mi interior, la alegría de estar viva. Fue entonces cuando escuché un automóvil acercarse por el camino. Mi corazón dio un salto. Mi esposo salió de la casa al mismo tiempo que yo me giré hacia la entrada. El auto se detuvo, la puerta se abrió, y mi hijo bajó. No tenía la expresión rota del día anterior. Tampoco venía furioso. Tenía un rostro distinto, uno que no lograba descifrar. Venía decidido.
Mi esposo frunció el ceño. ¿Qué haces aquí tan temprano? Mi hijo levantó una carpeta que llevaba en la mano. Vine a entregarte esto, mamá. Me acerqué despacio. ¿Qué es? Mis cuentas, dijo, respirando hondo. Mis deudas, mis problemas, todo lo que nunca quise enfrentar. Lo traje porque quiero que lo veas. Quiero que sepas quién soy realmente, no quién me fingí ser. Aquello me tomó completamente por sorpresa. Nunca había visto a mi hijo mostrar vulnerabilidad sin disfrazarla de enojo. Tomé la carpeta. Al abrirla, vi facturas atrasadas, préstamos que nunca mencionó, gastos excesivos, vida sin control. Hijo, susurré. No, interrumpió él. No quiero que me ayuden. No quiero que paguen nada. Solo quiero que lo sepan. Quiero que entiendan que soy consciente de lo que me convertí. Mi esposo dio un paso adelante. ¿Y qué piensas hacer con todo esto? Mi hijo respiró profundamente. Voy a trabajar para pagarlo. Voy a vender el coche. Voy a buscar un segundo empleo si es necesario. Y si tengo que empezar desde cero, lo haré. Miré a mi esposo. Él me miró a mí. Por primera vez, nuestro hijo estaba usando la palabra responsabilidad. Además, continuó, vine a decirte algo más, mamá. Mi corazón se aceleró. Vine a pedirte permiso para sanar. Esa frase me quebró por dentro, no por el contenido, sino por la humildad. No quiero que me aceptes de vuelta ahora, dijo, ni mañana, ni en meses. Quiero ganármelo. Su voz tembló, pero no retrocedió. Quiero que la familia que perdí vuelva a existir, aunque me cueste la vida recuperarla. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Hijo, intenté hablar, pero las palabras se ahogaron. Déjame intentar ser un hombre digno de ustedes dos, dijo, mirando a mi esposo por primera vez sin sombra de resentimiento. Porque toda mi vida pensé que ustedes me debían algo, y hoy sé que yo les debo todo. Mi esposo, tan firme siempre, bajó la mirada para ocultar la emoción. Me acerqué un paso, otro, y luego tomé la decisión que marcaría nuestro futuro. Está bien, dije. Puedes sanar. Mi hijo cerró los ojos, exhalando un sollozo contenido. Pero lejos, añadí, al menos por ahora. Él asintió, aceptando el límite sin discutir. Lo que tú digas, mamá, lo que tú digas. Nos quedamos conversando en el jardín. Mi hijo habló del accidente que borró de su memoria, del miedo que sintió al leerlo, de cómo la verdad lo había quemado por dentro, obligándolo a replantearse todo. Yo hablé de mi coma, de mi despertar, de las frases que escuché, de cómo ese momento marcó el final de mi sumisión. Mi esposo habló poco, pero sus palabras fueron las más importantes. No queremos un hijo perfecto, dijo. Queremos un hijo que elija ser mejor. Mi hijo lloró en silencio. Cuando se marchó, me dejó un abrazo que no me dio, pero que prometió darme algún día. Un abrazo de redención. Al cerrar la puerta, mi esposo me sostuvo. María, ¿estás bien? Sí, respondí, y esta vez lo sentí de verdad. Estoy empezando a estar bien. Miré la carpeta, miré la casa, miré mi vida, y supe que mi renacer era real. Los días siguientes fueron extraños, como si el tiempo hubiera decidido caminar con cautela a mi alrededor. No había gritos, ni reproches, ni visitas incómodas. Mi esposo y yo compartíamos desayunos tranquilos, caminábamos lentamente por el jardín, y por primera vez en semanas pude sentir la presencia de mi propio cuerpo sin el peso del miedo o la culpa. Mi hijo, por su parte, mantenía la distancia que le pedí. No llamó, no insistió, no buscó excusas, hacía lo que prometió, trabajar en su propia transformación. Aún así, yo podía sentir la tormenta que debía estar viviendo por dentro. Porque enfrentarse a la verdad no es un acto de un día, es un proceso que desarma capas enteras de una vida. Un domingo por la mañana, mientras preparaba té, escuché un sonido leve en la puerta. No era un golpe, era algo más discreto, casi tímido. Cuando mi esposo abrió, no había nadie, solo un sobre marrón apoyado en el umbral. «Es de él», dijo mi esposo, al reconocer la letra. Tomé el sobre entre mis manos. Estaba arrugado en las esquinas, como si hubiera sido sostenido largo rato antes de dejarse allí. Lo abrí con cuidado. Adentro había varias hojas escritas a mano. Comencé a leer en silencio. «Mamá, sé que me pediste distancia y la respetaré, pero necesitaba escribirte. No para justificarme, sino para decirte todo lo que nunca dije. Si eliges no contestar esta carta, lo entenderé. Si eliges no volver a verme,
también. Pero quiero que sepas algo antes de que eso ocurra. Estoy intentando cambiar. De verdad. Mis ojos se humedecieron. Seguía leyendo. Hoy fui al lugar donde ocurrió el accidente. No recordaba los detalles, solo retazos sueltos, la lluvia, el ruido, mi imprudencia. Pero hablé con la policía, pedí los reportes, descubrí cosas que me hicieron comprender por qué ustedes cargaron con ese peso. Papá no solo me protegió, él enfrentó a un hombre furioso que quería destruirme, y nunca me lo dijo. Mi esposo se removió en la silla. No le gustaba que removiéramos ese pasado. Fui al taller donde ocurrió todo. El dueño aún está ahí. Cuando le dije quién era, se quedó en silencio un largo rato. Luego me dijo lo mismo que tú escribiste en la carta. Tu padre te salvó la vida. Mamá, yo no sabía, y no saber me convirtió en alguien que lastimó a quienes más lo querían. Mi respiración se entrecortó. Seguí. También hablé con mi esposa. Le dije todo. Lo del accidente, lo del testamento, lo del asilo. No reaccionó bien. No le interesó el pasado. Solo dijo que eso no cambia nada. En ese momento entendí algo. Ella no me va a ayudar a ser mejor, pero ustedes sí. Mi esposo levantó la mirada al escuchar esa frase. Por eso me fui de casa, mamá. Hoy dormí en un colchón en el apartamento de un amigo. Y aunque duela, aunque sea incómodo, es la primera vez que siento que estoy caminando hacia adelante en vez de hundirme. Terminé de leer la carta con un nudo en la garganta. Solo quiero que sepas esto. No busco que me devuelvas lo que perdí. Busco ser digno de lo que aún podría recuperar. Sé que te fallé. Sé que fui un hijo ingrato, ciego y cruel sin darme cuenta. Pero si algún día decides abrirme la puerta, aunque sea un poco, voy a estar listo. Te quiere, tu hijo. Dejé la carta sobre la mesa, incapaz de hablar. Mi esposo me acarició la espalda con ternura. María, ¿cómo te sientes? Yo respiré hondo, tratando de ordenar el torbellino dentro de mí. Siento alivio, respondí finalmente. Y miedo. ¿Miedo de qué? Me giré hacia él. De que vuelva a herirme. Mi esposo tomó la carta y la dobló con cuidado. Entonces no la uses para decidir ahora, dijo. Úsala para entender. El perdón no se da en un día, pero tampoco se niega por miedo. Me quedé pensando en eso largo rato. Esa tarde salimos a caminar por el sendero detrás de la casa. Los árboles formaban un túnel natural que dejaba filtrar la luz del sol en líneas doradas. A cada paso, sentía que el aire me llenaba los pulmones de una forma nueva, como si estuviera respirando mi propia historia con un ritmo diferente. Cuando volvimos, había un auto estacionado frente a la casa. El corazón me dio un vuelco, pero no era el de mi hijo, era el auto de mi nuera. Mi esposo me tomó del brazo, tenso. Ella bajó del vehículo con una expresión arrogante, como si hubiera venido a recuperar algo que le pertenecía. Buenas tardes, dijo, sin sonreír. Vine a hablar con ustedes. Yo fruncí el ceño. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Vine a aclarar las cosas, respondió, cruzándose de brazos. Mi esposo está muy mal, está confundido, y creo que ustedes lo están manipulando. Sentí una oleada de indignación. ¿Manipulando?, pregunté con calma peligrosa. Sí, continuó. Él siempre fue sensible, y ahora ustedes le metieron ideas raras. Lo del accidente, lo de la casa, eso ya quedó en el pasado. No tiene sentido revivirlo. Mi esposo dio un paso adelante. Ese pasado arruinó nuestra vida, dijo con firmeza. No vamos a volver a enterrarlo para tu comodidad. Ella lo miró con desprecio. Mire, señor, dijo. Lo único que quiero es que me devuelvan a mi esposo, su hijo. Él me necesita. No, respondí, con una claridad que incluso me sorprendió. Lo que tú necesitas es un hombre que siga obedeciéndote como un niño. Ese ya no existe. La mujer abrió los ojos, indignada. Ustedes están destruyendo mi matrimonio. Tu matrimonio se destruye solo, respondí, porque se construyó sobre mentiras, silencio y egoísmo compartido. Ella apretó la mandíbula, sacó aire por la nariz. Dime dónde está, ordenó. Yo la miré fijamente. No es tuyo, dije. Y esta vez, ni tú ni nadie va a arrastrarlo de vuelta al lugar donde se perdió. Mi nuera dio un paso hacia mí. Usted no puede quedarse con él, espetó. No me lo estoy quedando, respondí. Lo estoy dejando encontrarse. Ella quedó muda. Mi esposo tomó mi mano. Con la voz más firme que tuve en años, añadí. Y cuando mi hijo esté listo para volver al mundo, será él quien decida si tú sigues en su vida. No tú,
La mujer palideció. Se subió al auto sin decir una palabra, y se fue. Al cerrar la puerta, mi esposo me abrazó. María, hoy fuiste más fuerte que nunca. Yo apoyé la cabeza en su pecho. Hoy fui quien siempre quise ser, y sentí, de una forma profunda e innegable, que el final estaba cerca, el final y algo nuevo naciendo bajo él. Esa noche no pude dormir, no por miedo, ni por tristeza, sino por la certeza de que algo grande estaba por ocurrir. Mi hijo había comenzado un camino que nunca imaginé verlo recorrer, pero su esposa era una sombra que se negaba a perder control sobre él. Y yo sabía, en mi interior, que no se rendiría fácilmente. A la mañana siguiente, mientras preparaba té, escuché un motor detenerse afuera. Mi esposo salió primero, como siempre hacía para protegerme. Yo lo seguí con pasos lentos, apoyándome en la mesa para mantenerme firme. Desde la ventana vi a mi hijo bajar del auto. Esta vez no venía destrozado, venía decidido. Había algo distinto en su postura. Ya no era el hombre arrogante que entraba pisando fuerte, ni el hijo roto que lloraba sin consuelo. Era otra cosa, algo en transformación. Tocó la puerta con suavidad. Mi esposo abrió. Yo caminé hacia él, sintiendo un nudo en la garganta que no sabía si era dolor, alivio o ambas cosas. «Mamá», dijo mi hijo al verme, «necesito hablar contigo». Lo hice pasar. Nos sentamos los tres en la mesa. Por un segundo, el silencio fue tan profundo que parecía imposible llenarlo. Finalmente, mi hijo sacó algo de su chaqueta, un sobre blanco. Lo puso frente a mí. «¿Qué es esto?», pregunté. «Mi renuncia», respondió. «Renuncié al trabajo y cerré mis cuentas conjuntas con ella». Mi esposo arqueó las cejas, sorprendido. Mi hijo respiró hondo. «Ella no quiere cambiar, mamá. No quiere hacerse responsable. No quiere reconocer nada. Cuando le dije que necesitaba sanar y que necesitaba espacio, me dijo que estaba siendo manipulado. Me gritó, me llamó débil. Entonces entendí que estaba repitiendo lo mismo contigo. Y eso se terminó. Sentí que mi pecho se aflojaba. Hice mis maletas», continuó. «Me fui». Yo no respondí. Lo miré, tratando de reconocer en él al hombre que nunca pensé que sería. «Vine para decirte algo que nunca te dije», añadió. «No quiero que me perdones hoy. No quiero que me abraces. No quiero que me devuelvas nada. Quiero empezar desde cero». Su voz tembló. «Y necesito que tú y papá sepan que estoy listo para enfrentar mis errores». Mi esposo habló con su tono sereno. «Eso requiere valor, hijo». Mi hijo bajó la mirada. «Papá, ¿algún día podré pagar lo que hiciste por mí?» «No era una deuda», respondió mi esposo con suavidad. «Era amor». Mi hijo se quebró, pero no cayó. Mantuvo la postura. «Vine también a pedir permiso para contar toda la verdad», dijo mirando hacia mí. «El accidente, la casa, todo. Necesito dejar de esconder mi vida». Me quedé en silencio por unos segundos. Después asentí. «Es tu historia», respondí. «Y ahora también es tu responsabilidad». Él respiró hondo. Me sostuvo la mirada. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá». No supe si llorar o sonreír. Cuando mi hijo se fue, algo dentro de mí se sintió más ligero. Como si un hilo invisible que me había apretado durante años finalmente se hubiera roto. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo había comenzado. Algo nuevo, algo más sano. Esa tarde decidí salir a caminar sola por el sendero detrás de la casa. El aire frío me acariciaba la piel, y las hojas secas crujían bajo mis pasos. Me senté en una piedra y dejé que mis pensamientos se acomodaran como piezas de un rompecabezas. Ahí fue cuando escuché un auto acercarse, otra vez. Esta vez no era mi hijo, era ella, mi nuera. Bajó del coche con un gesto torcido, como si el mundo entero le debiera explicaciones. Caminó hacia mí con las manos en los bolsillos y una mirada desafiante. «Usted», dijo, «necesito hablar con usted». Yo no me moví. «No tengo nada que hablar contigo», respondí con calma. «Sí, sí tiene», insistió acercándose más. «Mi esposo», dijo marcando la palabra con desprecio, «ha cambiado desde que lo alejaron, y quiero saber qué le dijeron». «La verdad», respondí. Ella se rió con una burla amarga. «La verdad, por favor, él no puede cargar con eso. Se va a destruir». «No», repliqué, «se va a construir». Su rostro se tensó. «Él me pertenece», dijo con una intensidad perturbadora. «Siempre me ha obedecido. Ustedes no pueden quitármelo». Me puse de pie lentamente. «Nadie te lo quitó», respondí.
Él simplemente se encontró, y cuando alguien se encuentra, deja de obedecer. La mujer dio un paso hacia mí, temblando de furia. «Lo arruinaron», escupió. «Lo arruinaron». Yo la miré fijamente. «No, lo salvamos». Ella apretó los dientes, respirando como una fiera. «Él volverá conmigo. Me lo debe». Sentí una calma extraña, un poder silencioso. «No te debe nada», dije. «Y si tan segura estás de que volverá, entonces no necesitas estar aquí». Ella quedó petrificada. «Ahora vete», añadí, con una serenidad que me sorprendió incluso a mí, «porque este ya no es tu territorio, y él tampoco es tu trofeo». Mi nuera me miró con odio puro, pero se marchó. Cuando regresé a la casa, mi esposo me esperaba en la puerta. «¿Estás bien?», preguntó. Lo abracé, sintiendo el calor de su pecho, la seguridad de sus brazos, la protección que me había dado toda la vida. «Sí», respondí. «Estoy más que bien». Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y el mundo parecía apagarse en silencio, supe que mi historia no terminaba con un perdón ni con una venganza. Terminaba con algo más grande, mi libertad, mi dignidad, mi renacer. Y al fin pude decirlo sin temor. Estoy lista para vivir mi nueva vida. Hoy miro mi vida desde una distancia que nunca imaginé poder alcanzar. Me siento en la pequeña mesa de esta casa escondida entre árboles, con una taza tibia entre mis manos y el silencio más hermoso que he escuchado en años. Ya no soy la mujer temerosa que despertó en un hospital sin poder moverse. Ya no soy la madre que se aferraba a la ilusión de un hijo perfecto. Ya no soy la esposa que callaba para mantener la paz. Hoy soy yo, una mujer de 60 años que volvió a nacer. Mi hijo sigue lejos, pero no perdido. Cada semana deja una carta en la puerta. Cartas llenas de avances, tropiezos, reflexiones y heridas que se van cerrando poco a poco. No me pide regresar, no exige, no presiona, solo escribe. Y en cada letra veo un rayo de luz que jamás imaginé volver a ver en él. Mi esposo, mi compañero, ha vuelto a sonreír como antes. Camina conmigo por el sendero detrás de la casa, toma mi mano sin prisa y me recuerda que el amor también se renueva cuando uno se atreve a soltar lo que duele. La herida no desapareció, no de inmediato, pero dejó de sangrar, y ese es el triunfo más grande que puedo contar. Si algún día mi hijo regresa a nuestras vidas de forma completa, será porque eligió un camino digno, y no porque yo lo arrastré como siempre hice. Quizá no vuelva, quizá sí, pero por primera vez, el futuro no me asusta. Hoy cierro este capítulo con la certeza de que sobreviví a algo que casi me apagó, y ahora, por fin, empiezo a vivir. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu curtida y comentar desde qué ciudad nos ves y qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu participación mantiene vivo este canal y mi corazón.